Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente hoy en este día, en el cual quisiera que reflexionáramos en algo sencillo, en algo que vivimos muchas veces día con día. Tratamos de controlar y el Señor nos invita a que reflexionemos en esto. Y a lo mejor tú has escuchado o lo has vivido. Espero que no. Y si es así, espero que lo estés tratando de trabajar en ello para evitar o para solucionar esto. A lo mejor has escuchado, ¿verdad?, que cuando un roedente encuentra un pequeño abridura en la casa o en la casa, se empieza a meter, ¿verdad?, conocido como un ratón. Y lo que hace es que pues empieza a infestar, ¿verdad? Muchas veces atrae a más crías y empieza, y la casa se hace una infestación, ¿verdad?, de roedores. Entonces, ¿cómo por un descuido que a veces dejamos esa pequeña abridura, a estos animalitos se meten a nuestros hogares y causan mucho daño? ¿Cómo por un descuido, a veces por nosotros mismos, son causados? Vamos a reflexionar en algo similar, basado en la lectura de hoy, de San Lucas 12, del 39 al 48. Nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien el amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miremos algo aquí. Y podemos ver que esta lectura, el Señor nos hace una reflexión a todos aquellos que estamos allegados un poco más a la iglesia, ¿verdad? Quizás en un movimiento, pero especialmente aquellos que nos atrevemos a creer que tuvimos ese llamado o tenemos ese llamado y nos disponemos a hablar, a compartir las grandezas del Señor. Pero fíjate en algo: cuando uno empieza a hablar del Señor, uno puede caer en lo que viene siendo en el orgullo, en creer que es autosuficiente, que ya no necesita a Dios. Podemos ver entonces que eso causa mucho daño. Fíjate en lo que nos dice el Señor: si nosotros supiéramos, en nuestro caso, si nosotros supiéramos que con una falta de compromiso, con nuestra falta de oración, con nuestra falta de lectura, con nuestra falta de comunión, ir a misa, esas son abriduras que le dejamos al mal para que se meta en nosotros. Y así como en el relato de la rata, de los ratones, los espíritus se meten en nosotros y empiezan a hacer su hogar dentro de nosotros y no nos dejan entender o mirar las cosas del Señor, o mirar a los demás que están haciendo bien para el Señor. Fíjate en algo que nos dice aquí en la lectura. Nos dice
Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? Tenemos que tener en cuenta la autoridad que tenía Pedro, la supremacía que tenía sobre todos, el creer que, como yo ya estoy en la iglesia, como yo ya soy de este grupo de oración, como yo estoy yendo a misa, como yo ya sé el Padre Nuestro, la Ave María y el credo, ya todo lo demás ya no es para mí. Pero no es así. A veces cuando pensamos que sabemos mucho, es cuando menos sabemos. Porque no lo ponemos por obra. Porque nos dice la lectura: dichoso aquel que sabe y lo pone por obra. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros recibimos ese llamado. Tú lo tienes. Simplemente que a lo mejor no te has atrevido a tomar, como dicen por ahí, el toro por los cuernos y ponerte las pilas, ponerte a trabajar, ponerte a estudiar, ponerte a aprender del Señor. A lo mejor no te has dado esa oportunidad de saber quién es verdaderamente Jesús. Porque fíjate en algo: el criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El Señor nos regala, nos da muchas oportunidades, pero también nos advierte: hay un castigo si es que nada más estás tirando todo a la basura. Fíjate en algo: al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá. ¿Cómo lo podemos ver eso? Y una forma fácil de reflexionar en ello es los dones carismáticos, los dones que tenemos, especialmente aquellos que tienen un cargo o que poseen un cargo, ya sea en iglesia, en un grupo, en algún movimiento, que tienen un cargo y que piensan que ya como tienen ese cargo, ya no tienen la responsabilidad de cualquier otra persona que recién ha recibido el llamado, el compromiso, el leer, el orar, el mostrar a un Jesús vivo. ¿Por qué? Porque al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Eso lo podemos ver como el que tiene el cargo. Ok, tienes al cargo, hasta un sacerdote podemos poner aquí. Podemos tener al sacerdote el cargo que tiene de toda la comunidad, de hacer misas, de toda la administración de la iglesia o de su iglesia, a un grupo de oración, un movimiento, la persona encargada de que todos vayan en regla de acuerdo con la iglesia, sin salirse de las normas de lo que nos da la iglesia, ¿verdad? Eso lo podemos ver en que muchos, porque dice al que mucho se le dio. Para una persona muchas veces eso es mucho, porque es difícil llevar el control de un grupo de oración, llevar el control de un movimiento. Es mucho. Ahora, al que mucho se le confió, más se le exigirá. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos ver eso? Aparte de que se te da el cargo, también se te dan dones. Don de sanación, don de liberación, don de curación, don de milagros, don de lenguas, imposición de manos, profecía. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. ¿Por qué? Porque cuando tú vas o empiezas a mostrar el amor de Dios a través de los dones, es cuando muchas veces más atraemos a las personas o más las alejamos. Es cierto, el tener el control o saber manejar un grupo de oración, manejar una comunidad es grande. Cuando se nos da la posibilidad de hacerlo mediante los dones, se nos exige mucho más, porque estamos ya en otro nivel en el cual el Señor nos exige muchísimo más compromiso con Él. Al que mucho se le confió, más se le exigirá.
fíjate cómo empezó todo, con Pedro, la cabeza, el que piensa que sabe todo, el que piensa que con él, el que piensa que sin él la iglesia no puede caminar. Sin embargo, cuando miramos que a las personas que se les dan estos tipos de dones, más se les exigirá. Muchas veces son los que menos mostramos el amor de Dios. Reflexionemos en eso, porque no es bueno, no es para nuestro bien el que sepamos que tenemos dones, carismas, que no nos pongamos al trabajar por amor a Dios, sino por amor a nosotros, porque nos condenaríamos nosotros mismos. Peor aún, si no nos ponemos a trabajar en todo. Yo tengo esto, los demás, si quieren seguirme, si quieren aprender, pues que vayan a aprender por otro lado. No. Es una forma de que todos trabajemos juntos, para que todos vayamos caminando hacia el mismo lugar. Reflexionemos en eso. Todo eso empieza cuando nosotros dejamos una abridura para que se meta el mal en nosotros. Un mal pensamiento, una envidia, una mala mirada, un rechazo. Eso puede hacer que nosotros terminemos con muchos azotes, como dice, sí, básicamente eso, recibirá muchos azotes. Reflexionemos en eso, porque esto de seguir a Dios no es cosa fácil, no es sencillo, pero es serio. Una vez que tomas este cargo, cuando aceptas esta responsabilidad, hay consecuencias buenas, pero también malas. No que el administrador no nos encuentre, que el amo no nos encuentre descuidados, porque nos puede mal. Desafortunadamente así es. No podemos hablar siempre de Dios nos ama, también aquí nos habla que nos puede castigar. Que Dios te bendiga, que Mamita María nos ayude, nos cuide, nos proteja, nos lleve de su mano hacia nuestro Señor Jesús. Hasta pronto.